Les ha pegado la sábana a algunos. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ahora sí, creo que ya están apreciando. Ok. A ver, una pregunta inicial para empezar el tema del día de hoy. A ver, dice, ¿solo los seres humanos aprendemos? No, No, por ahí escuché, muy bien. Entonces, a ver, ¿quiénes más aprendemos? los animales también aprenden. También, ¿y de qué manera aprenderán los animales? Mira, bueno, lo que pasa es que muchos de ellos también, así como nosotros aprendemos por condicionamiento, ellos también lo hacen, ¿no? La diferencia está que nosotros tenemos pues una capacidad de discernimiento, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de razonar, ¿no? Ajá. Ah, acá tenés, por ejemplo, dice por los estímulos, sí, eso también va a depender muchísimo de los factores que nosotros podamos tener a nuestro alrededor. Ajá, así es. Entonces, vamos a ir explicando también algunos otros puntos, pero creo que desde ahí ya ustedes, miren, están viendo una diferencia entre una persona que aprende y un animalito, como este caso de un león, ¿no? Que atraviesa un aro con fuego, pero lo atraviesa, ¿por qué? Porque tal vez le he enseñado de esa manera mediante algún instrumento, ¿no? Mediante, en este caso, un látigo para que pueda cruzar, pues, ese aro, ese espectáculo, ¿no? En el cine, entonces, perdón, en el circo. Y ahí vamos a ver la diferencia, pues, como ellos aprenden y nosotros también, ¿no? En el caso nuestro, bueno, ya podemos hablar hasta de tipos de aprendizaje. Y hablando de tipo de aprendizaje, nosotros tenemos que partir definiendo qué es el aprendizaje. No hay una definición un poco única de respecto de lo que es este proceso, ¿no? Pero en lo que sí podemos estar de acuerdo es que se trata de un proceso de adquisición de conocimientos y así también de habilidades, valores, actitudes. Algunos decimos que es producto también del estudio o de la práctica constante de un determinado tema, ¿no? Porque para eso es que nosotros entrenamos nuestra mente, por ejemplo, al momento de imaginar, al momento de memorizar o emitir pensamiento. Para otros es una cualidad humana, ¿no? Entonces, para adquirir capacidades intelectuales o físicas, pero también nosotros tenemos en cuenta de que esta capacidad no solamente va a estar presente en el ser humano, sino también en los animales, como manifestó por ahí su compañera, ya que es un cambio en la conducta que se da a partir de una experiencia, ¿no? Por eso es que cuando a nosotros nos preguntan, ¿los animales son capaces de aprender? Sí, ¿no? Y ahí, como mencionaron, o no puede ser por condicionamiento, me refiero, por ejemplo, a esa asociación de estímulo, puede ser también un proceso casi mecánico, ¿no? Por ejemplo, de ensayo y error, y también ya pues por habituación. Hay posturas que tratan de explicar lo que es el aprendizaje, como por ejemplo el conductismo, ¿no? Esta escuela, ¿qué es lo que plantea? ¿No? Señala que el aprendizaje podemos nosotros definirlo como un cambio de conducta, pero ese cambio de conducta obviamente es producto de la experiencia y para ello ustedes están observando ahí un modelo, ¿no? Un modelo estímulo-respuesta. Pregunto, ¿cuál vendría a ser ese factor? ¿El estímulo o la respuesta? Es decir, el aprendizaje, ¿se está refiriendo al estímulo o a la respuesta? Al estímulo. Al estímulo. Vamos a ver. A ver, acá me dicen que es la respuesta.
respuesta. Ajá. A ver, ¿por cuál de esos dos optamos? Estímulo o respuesta. Teniendo en cuenta de que para el conductismo va a ser un cambio en nuestra conducta el aprendizaje. ¿Cuál entonces es ese factor? Es la respuesta. El aprendizaje se representa por esa R y es producto de esa relación con los estímulos. ¿Verdad? Ahí hay que tener en cuenta esto. Ahora, si nosotros hablamos también de otra escuela, como es el caso del cognitivismo, recuerden ustedes que el cognitivismo no deja de lado la conducta, sino que va a considerar ya los procesos cognitivos que están relacionados con ella, por ejemplo, ¿no? Nuestra memoria, nuestro pensamiento. Entonces, si nosotros hablamos de este tipo de escuela con esta orientación cognitivista, ¿cómo van a definir el aprendizaje? Como un proceso que va a producir cambios, pero al interno del sujeto. Por eso es que ellos lo que plantean es un modelo que no deja de lado ni los estímulos, ni obviamente la respuesta, sino que también consideran aquello que ocurre pues en el ser humano, ¿verdad? Lo que ocurre al interior de un organismo. Y cuando hablamos de internalización, también tenemos otro enfoque que es el enfoque sociocultural, el cual define el aprendizaje como un proceso de internalización que se da pues en organización o interacción con el medio externo. Y por lo tanto, esto va a modificar nuestra actividad interna y ¿qué es lo que va a generar? Un nuevo nivel de desarrollo. Entonces, la internalización del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Eso nos permite, a través del lenguaje, también que nosotros socialicemos. Entonces, aquí solamente son posturas que más adelante las vamos a desarrollar. Pero, ¿qué características presenta el aprendizaje? A ver, si nosotros observamos esa imagen, vemos a un niño que recibe una orientación de su docente. Pero en la siguiente imagen, o sea, la imagen que está a su lado, vemos a ese niño ya tal vez poniendo en práctica lo que aprendió, tal vez enseñando a sus compañeros o aprendiendo algo más de ello. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que el aprendizaje implica en nosotros un cambio de conducta y que va a permitirte realizar acciones o actividades que antes no podías hacer. Por eso es que decimos, no, mira, aparecen conductas. Estamos acá hablando de una aparición de conductas. Entonces, desde este punto de vista, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que un alumno antes no podía resolver algo, pero luego, ya con la explicación o la ayuda de otra persona, va a poder adquirir esa habilidad. Entonces, nosotros podemos decir, quiere decir que tanto la persona como, en este caso también un animal, aprende y es capaz de realizar acciones o actividades que antes no podía hacer. Por ejemplo, en el caso de un animalito, ¿no? Si tú le dices, siéntate, ¿ya? Y le vas repitiendo eso, el animalito tal vez lo va a adquirir. Y cada vez que te vea, incluso se va a poder sentar. Otra característica del aprendizaje es precisamente el cambio en la conducta, ¿ya? Pero como resultado de la experiencia, ¿ya? Como resultado de la experiencia. Entonces, aquí también tenemos que relacionar ello como que ese cambio, ya ese cambio lo podemos mejorar. Es que es así, es como el niño, ¿no? Cuando va aprendiendo, por ejemplo, a controlar sus esfínteres, ¿no? Poco a poco lo va logrando. Ahí hay un cambio en su conducta, sí. Y tal vez esto ya va mejorando porque con el tiempo el niño pues va advirtiendo algunas otras cuestiones en relación a esa necesidad, o sea, lo va mejorando. Es como cuando ustedes van practicando, ¿no? Practican sus ejercicios de matemática. Muy bien. Si eso es constante, se va haciendo en ustedes pues una práctica y por lo tanto tienden a mejorar. La idea es mejorar, no retroceder.
Además, el aprendizaje siempre va a implicar una interacción del sujeto con su medio, ¿no? Bueno, tiene codificación neuronal porque saben ustedes que todo aquello lo vamos a aprender, vamos a ir aprendiendo, codificando, organizando, y aquí se tiene en cuenta nuestros procesos cognitivos. Y una última característica es de que todo aprendizaje, ¿qué es lo que va a permitir? Una adaptación. Una adaptación ya sea pues al medio físico o al medio social. Cuando hablamos de tipos de aprendizaje, nosotros señalamos 4 tipos, ¿no? Entonces, aquellos son fáciles de definir, sí, y hay que saberlos diferenciar nada más. Por ejemplo, cuando hablamos de un aprendizaje motor, este está referido a aquella adquisición que nosotros hacemos de destrezas motoras, ¿no? O una secuencia de movimientos coordinados. Por ejemplo, ¿no? Cuando empezamos o cuando estamos aprendiendo a caminar, nadar, bailar, manejar bicicleta, etc. Cuando hablamos de aprendizaje cognitivo, ese es el proceso que ustedes están haciendo, por ejemplo, en este momento. ¿Qué quiere decir? Adquirir conocimientos, estrategias de resolución de problemas, ¿no? O tal vez otras habilidades que implican, por ejemplo, el desarrollo de ciertas operaciones del pensamiento como el análisis, síntesis, etc. ¿No? Entonces, este es otro tipo de aprendizaje que algunos le llaman aprendizaje intelectual. ¿Ya? Aprendizaje intelectual. El aprendizaje afectivo, bueno, partiendo de su mismo nombre, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Por ejemplo, modificar o tal vez adquirir afectos, ¿no? Afectos cuando nosotros nos relacionamos con las personas. Y cuando hablamos de afectos, puede ser también de agrado o desagrado. Eso también hay que especificar, ¿no? Porque no siempre va a ser de agrado en todo. Sí, también hablamos de este aprendizaje afectivo, por ejemplo, en sus variadas formas de expresión. En sus variadas formas de expresión. La imagen, claro, ustedes están observando ahí que se trata pues del desagrado de una persona a otra, pero eso se modifica, ¿no? Se modifica, se va también regulando, por eso es que nosotros decimos hay que tener un control en relación a nuestros sentimientos o a nuestras emociones. Y el aprendizaje social es un aprendizaje en el cual nosotros vamos a adquirir pues ciertas costumbres, normas, valores o creencias de una sociedad, pero aquí también hay que esclarecer un poquito de que se trata de aquellas costumbres, sobre todo que provienen de tu familia, provienen de tu cultura, provienen de tu barrio, etcétera, ¿no? Es decir, la forma en cómo también te van enseñando. Por ejemplo, lo más común en tipos de aprendizaje son esas celebraciones que nosotros hacemos, ¿no? Pero también hay que considerar aquellas tradiciones que nos permiten, sobre todo, ¿no? Adquirir cultura de la sociedad o en este caso de la región a la cual nosotros pertenecemos, ¿eh? Pertenecemos. Por ejemplo, ¿no? A ver, en las redes sociales ayer creo que ha sido, sí, circulaba un video de donde pues un jovencito, ¿no? Dicen por acá una zona pituca, ¿no? Un jovencito, bueno, sí pues estaba insultando a un miembro del serenazgo y también pues a la policía, ¿no? Y no lo hace con buenos términos. Ese tipo de aprendizaje, ¿ya? ¿Con cuál de estos lo relacionamos? ¿Motor, afectivo, cognitivo o social? Social. Social, ¿no? Y sin más, luego aparece el papá, ¿no? Más que afectivo es por la forma en cómo la persona, por ejemplo, ¿no? Va más en su comportamiento, va más dirigido a cómo esa persona pues aprende de una u otra manera a tratar a esas personas, porque supongo que alguien le enseñó o lo adquirió en interacción con alguien más, rodeado de, ¿no? No podemos decirle, bueno, sí puedes, todo lo aprendió en casa, porque también chicos y chicas tengan en cuenta de que nosotros como seres sociales que somos,
interactuamos fuera de ella. Por ejemplo, antes de la pandemia, nosotros hemos estado también en una escuela. ¿En la escuela se adquiere o no se adquiere comportamientos? Por supuesto, interactuamos con otras personas. El niño que de repente no se relacionaba con sus amiguitos, de repente del barrio, pero con sus amigos de la escuela sí. Entonces adquirimos también conductas, no solamente en casa, sino también fuera de ella. Y les pregunto, ¿y podemos adquirir cierto tipo de conductas? ¿Podemos aprenderlas a través de los medios de comunicación? Sí. Por supuesto, ¿verdad? Claro, esos son los que más nos han contagiado. Sí, que lo crean, ¿ah? Ajá, correcto. Entonces, resolvamos esta primera pregunta. Dice, Carlos es un joven universitario que ahora se está dedicando a la enseñanza del curso de geometría. Él, durante sus actividades académicas, ¿qué tipo de aprendizaje manifiesta? Cognitivo. Un aprendizaje cognitivo, ¿no? Y si se trata de orientar a los estudiantes, dándoles algún consejo, por ejemplo. Social. Social, ¿verdad? Social. Muy bien, continuamos. A ver, aquí hay que considerar algunas conductas que no son aprendidas. ¿Y por qué? Porque tienen una base biológica, ¿ya? Entonces, diferenciemos, hay conductas que son propias del ser humano, como es el caso, pues, de los reflejos, ¿no? Que se trata, pues, de respuestas involuntarias, respuestas automáticas, respuestas inconscientes ante ciertos estímulos, pero que tienen una base biológica. ¿Ya? Entonces, nacemos, por ejemplo, con reflejos. Es el caso de un bebé, un recién nacido, que cuando se le roza pues su mejilla, el bebé incluso tiende a coger ese dedito, ¿no? O sea, no hay un aprendizaje previo, no, porque es una criatura que acaba de nacer, tiene días de nacido, le acercan a la mamá y el dedito también, pues, ¿no? Coge a la mamá, o sea, de una u otra manera está manifestando conductas que no son aprendidas, sino que son conductas que nacen con uno. ¿Ya? Es el caso de los reflejos. Tengan en cuenta esto. Otras conductas que no son aprendidas son aquellos cambios en nuestro organismo. Por ejemplo, el sentir hambre, el sentir sed. Miren, a eso de la 1 de la tarde, a nosotros como que ya empezamos a sentir pues hambre, ¿no? Es hora del almuerzo. Pero una vez que tú almuerzas, una vez que tú te alimentas, eso pasa. Entonces aquí estamos hablando de estados temporales de nuestro organismo, que son los cambios de conducta que tiene una persona obviamente por un determinado tiempo. Por ejemplo, el cansancio también, o cuando una persona está enferma, también es un estado temporal del organismo. La maduración también es otra conducta que no es producto del aprendizaje. ¿Por qué? Porque esta se refiere a todos esos cambios biológicos que nos predisponen para adquirir nuevas conductas, ¿no? Entonces tengamos en cuenta de que todas esas modificaciones que se van dando en nuestros órganos, como por ejemplo, a ver, yo les pregunto, cuando más en el varoncito que la mujer, ¿ya? Cuando el varoncito se encuentra en la etapa de la pubertad, ¿qué es lo que pasa con su voz? Se vuelve más grave. Ya, así es, ¿no? Entonces, mira, ahí está. Pero eso se debe a un cambio propio de la edad. Y es muy diferente al cambio de voz que pueda surgir en una persona que está practicando canto. Es muy distinto. ¿En dónde hay un aprendizaje? ¿En un jovencito, o en un puber, o en una persona que está practicando canto?
Está practicando canto. A ver, repito la pregunta, creo que me han dicho. Miren, ¿en dónde hay una conducta aprendida? En el puber, es decir, en el niño que está en la etapa de la pubertad y le va cambiando la voz, o en una persona que está practicando canto. En la que practica canto. Muy bien, es la persona que practica canto. ¿Ya? Así es. Claro, en ellos les dan ciertas técnicas, incluso hasta de respiración. Entonces, es muy distinto una conducta. Miren, esa conducta de la persona que practica el canto es aprendida. En cambio, estas conductas son conductas no aprendidas porque tienen una base, pues, biológica. Entonces, creo que se va entendiendo la diferencia. Aquí también tenemos otras, como por ejemplo, la adaptación sensorial. Esto ya lo hemos visto en el tema de la sensación, ¿no? Y está referido a aquella cualidad del receptor para adecuarse a un estímulo. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno coloca su pie pues en agua fría, ¿no? Ahí está, pues el agua está congelada. Entonces, pasado unos minutos, ahí ya la persona como que sumerge todo su pie y ya no va sintiendo ese frío inicial. Así también, por ejemplo, tenemos las reacciones emocionales, ¿no? A ver, una reacción emocional al momento de nacer, ¿cuál es? El llanto. Muy bien, correcto. Ajá. ¿Y alguien le enseñó a esa criatura a llorar? No. Entonces, ahí están, pues chicos, miren esas reacciones emocionales que no son aprendidas. Y recuerden ustedes, claro, todavía no hemos hecho el tema de las emociones, pero desde ya les voy diciendo, las emociones, a diferencia de los otros procesos afectivos, estas sí tienen pues una base biológica. Bueno, y en los animalitos, por ejemplo, más en la cuestión de los instintos, ¿no? Esas reacciones espontáneas en su comportamiento. Por ejemplo, cuando ven el peligro, ¿no? O atacan o simplemente tienden a escapar. Entonces ahí hay 6, ¿ya? 6 conductas que no son aprendidas. Y aquí sí vamos a hablar un poquito de las teorías del aprendizaje. A ver, ese personaje, ¿quién es ese personaje? Famoso ese personaje. Oye, todos los días amanezco mal con esta crisis. El cambio de clima, dicen por acá. Bueno, puede ser, ¿no? Sí, chicos, ya se está sintiendo calorcito, ¿no? Pero en la madrugada todavía se siente frío. Esos son los cambios en el ambiente que te producen, pues, malestar. Es alergia, mío, ya. Iván Pavlov, muy bien, ajá, el famosísimo Iván Pavlov, ¿no? Con su famoso condicionamiento clásico. A ver, ¿de qué otra manera también conocemos al condicionamiento clásico? Puede ser llamado condicionamiento respondiente o condicionamiento pues paglioniano, ¿no? Toma este nombre en base pues a su autor o representante, como es el caso de Iván Pavlov. Por principio, este tipo de condicionamiento está referido a la asociación o apareamiento de estímulos. ¿Qué significa eso? Que la persona, bueno, puede tratarse también de un animal, ¿no? Acá lo vamos a trabajar más con el comportamiento de la persona. Aprende a transferir una respuesta natural a un estímulo que antes era neutral. Entonces, para entenderlo mejor esto, vamos a observar el siguiente videito.
Muy bien, a ver, los que estuvieron atentos al video, los despertó la campana por ahí. A ver, ¿de cuántas fases estamos hablando? De 3. Muy bien, un antes, un durante y un después. ¿Y qué pasaba y qué sucede pues durante ese antes del experimento? Antes de la situación de condicionamiento. ¿Qué elementos observan ustedes? La campana y la comida. Muy bien, una campana y una comida, ¿no? Esa campanita la vamos a ir dejando de lado un ratito y nos vamos a centrar más en ese otro elemento que mencionaba su compañero, que es la carne. Entonces yo les pregunto, a ver, cuando se le presenta pues este trozo de carne al perrito, ¿cuál es la respuesta que éste emite? La salivación. La salivación. Y esa salivación, ante ese trozo de carne, ¿es una respuesta aprendida? No. No, es una respuesta que se da de manera... No escuché de manera... Incondicionada. Instintiva. Ya, una conducta por ahí, voy a utilizar el término que utilizó su compañero, ¿no? Es su instinto. Ya, voy a cambiarlo por una conducta, pues, o una respuesta natural. Ya, una respuesta natural. Voy a utilizar ese término, ya, voy a utilizar ese término, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, cuando ven a una persona que les desagrada, ¿qué es lo que sienten? Molestia. Molestia. Ahora vamos a cambiarlo. Ya. Ahora vamos a cambiarlo por una persona que les agrada. Simpatía, profesora. Simpatía, ¿no? Pero esa simpatía ya es adquirida, ¿o no? Sí, profesora, conforme se comporta la persona contigo. Ajá, entonces, ¿qué diferencia están encontrando en la respuesta de ese perrito que yo les he dicho que es natural y la otra respuesta? Está condicionada. No entendí muy bien. ¿Puedes repetir, Está por favor? condicionada. Ah, ya, ok, muy bien. Que la otra respuesta, en el caso de la simpatía, ya está condicionada y acá no, pues en el caso de la salivación del perrito es todavía incondicionada. En cambio, esa simpatía, como dijo su compañera, ¿no? Dependiendo también cómo se va a comportar por la persona contigo, ya es condicionada. Entonces, muy bien, chicos, aquí vamos a explicar mejor todo este proceso del condicionamiento, ¿no? Como mencionó uno de sus compañeros, hay 3 fases, ¿no? Un antes, un durante y un después. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos ahí un estímulo, pero este estímulo va a producir una respuesta natural como es la salivación. ¿Y de qué tipo de estímulo entonces hablamos? De un estímulo incondicionado. Entonces, recuerden ustedes, todo estímulo incondicionado va a producir una respuesta no aprendida, una respuesta refleja, por tanto, una respuesta incondicionada. ¿Cuál es el estímulo? El hueso. Ya, en la imagen que ustedes están observando es el huesito, ¿no? Ya, es el huesito. Cambiémosles el huesito por la carne. Claro, según la imagen que ustedes están observando es el hueso, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta incondicionada? La salivación. La salivación, la salivación. Pero acá también, en esta fase, vamos a encontrar otro elemento. Pero es un elemento que al principio ese perrito, pues prácticamente no le va a llamar mucho la atención.
pasa desapercibido incluso. A ver, díganme ustedes, ¿de qué elemento estoy hablando? El estímulo neutral. Sí, es un estímulo, pero ¿de qué elemento? A ver, ¿qué es lo que escucha el perrito? La campana. La campana, el sonido de la campana, ¿no? Pero como el perrito estaba tan contento con su carne, ¿qué pasó con ese sonido? Estímulo neutro. Se trata de un estímulo neutro porque solo provoca una respuesta pues de orientación. Es decir, no le da mucha importancia, ¿no? El perrito seguía ahí saboreando por su huesito, ¿no? Entonces, esta campanita que escucha no le produce salivación. Lo que le produce salivación es el estímulo incondicionado, ya sea pues la carne o según la imagen que ustedes están observando, el huesito. Ahora, miren, durante la situación de condicionamiento, aquí es donde se va a producir la asociación de estímulos, el apareamiento. Es decir, ¿qué es lo que voy a asociar? Un estímulo neutro con un estímulo incondicionado. Es decir, el alimento, ¿con qué estímulo? Estímulo incondicionado. Ya, es decir, el alimento con la campana. Y les pregunto, ¿para obtener un resultado bastará una sola vez? No, profesora. Muy bien, entonces hay que hacer varios ensayos, pero la idea es que aquí, en esta fase, lo que yo voy a juntar es precisamente el alimento con la campana. Por eso es que se va repitiendo esa acción. Conforme se le deja el alimento pues al perrito, se toca la campana. Se toca la campana. Entonces, miren, hay una respuesta incondicionada. Sí, todavía hay una respuesta incondicionada que es la salivación. Pero al momento que se emite esa respuesta, nosotros, en este caso el experimentador, ya va anotando, se va dando cuenta de que algo va a tener que pasar. ¿Y qué es ese algo que sucede? Es decir, en la última fase, que viene a ser el después de esa situación de condicionamiento, ¿qué es lo que prima? El estímulo, aquí dicen ustedes, es un estímulo condicionado. Sí, muy bien. Y les pregunto, ¿ese estímulo condicionado está representado por la? ¿La campana? Por la campana. Quiere decir que de esta unión, miren, de esta asociación entre estímulo neutro y estímulo incondicionado, ¿quién es el que queda? ¿A quién desplazamos? ¿A la campana? A ver, ¿a quién desplazamos? ¿A quién sustituimos? A la comida. A la carne por la campana. Muy bien. Ajá, ya. Muy bien. Sí, el estímulo neutro y entre el estímulo incondicionado, el incondicionado, ustedes si es que descargan esta imagen, ahí lo eliminan el incondicionado. Este estímulo neutro se va a convertir en estímulo condicionado. Ojo, el que predomina acá es el estímulo neutro, pero este neutro se convierte en estímulo condicionado. Y es el que ahora provoca una respuesta. ¿Y qué tipo de respuesta? Condicionada. ¿Por qué? Porque el perrito, ya tan solo al escuchar el sonido de la campana, ¿qué es lo que empieza a hacer? Salivar. ¿Salivar? Salivar.
Ajá, ya no veía el alimento, pero escuchaba el sonido y empezaba a salivar. Entonces aquí ya estamos hablando de una respuesta condicionada y pregunto, ¿esa respuesta condicionada es aprendida? Sí. Sí, muy bien. Entonces recuerden ustedes, una respuesta incondicionada es una respuesta natural, pero una respuesta condicionada es una respuesta aprendida. Es una respuesta aprendida. Por ejemplo, si yo les digo, mira, el niño cada vez que ve a la profesora de matemática empieza pues a angustiarse. ¿Esa angustia ha sido aprendida o no? Sí, profesora. Perdón, no te escuché, hijo, disculpa. Sí, ha sido condicionada. Sí, ya está condicionada, pues. Porque todos de una u otra manera manifestamos angustia, sí, pues, ¿no? Pero cuando nos produce, lo produce una persona a la que nosotros estamos aprendiendo a tener miedo, ahí está, pues, ya es aprendido. ¿Mm? El miedo, o más que miedo, creo que es asco el que tenemos a las ratas. Pregunto, ¿eso es aprendido o no es aprendido? Sí, profesora. Sí, es aprendido. Nosotros lo aprendemos, porque un bebé, imagínate un niño que por primera vez ve a este animalito, ¿qué es lo que hará? Se acerca, ajá, se acerca a jugar incluso, ¿no? Ve lo de algo curiosito que se está desplazando, entonces él se va a acercar. Por la curiosidad, muy bien, por esa curiosidad natural del niño. ¿Y por qué entonces aprende a tenerle miedo o aprende a tenerle asco? Por influencia. ¿Influencia de quién? ¿De la mamá, pues, o no? ¿O del papá o de un hermano mayor que le dice, cuidado, cuidado, no te acerques? Entonces el niño escucha eso, ¿no? Y lo va asimilando. ¿Recuerdan ustedes el experimento con Albert? ¿No? Los que observaron ese video con Albert, algo así sucede, pues. Condicionamiento. Condicionamiento. ¿No? Entonces, miren cómo es que nosotros aprendemos, ¿no? Vamos adquiriendo ciertos comportamientos producto de un condicionamiento. Este es un resumen, ¿no? Recuerden ustedes, el estímulo incondicionado produce, por sí solo, este estímulo te produce una respuesta innata, una respuesta natural. La respuesta incondicionada es la respuesta que ocurre por acción del estímulo incondicionado. Un estímulo neutro es algo que solo provoca, pues, una respuesta de orientación. Una respuesta de orientación es solamente una respuesta que en ese momento tú emites, pero luego desaparece, ¿no? Salvo que, como es este caso, lo estás repitiendo una y otra vez, entonces de aquí ya hablamos de un estímulo condicionado. Un estímulo condicionado es un estímulo que inicialmente fue neutro, pero que cuando tú lo asocias con un estímulo incondicionado, te da como respuesta, ojo, a una respuesta condicional, ¿no? Y la respuesta condicional es esa respuesta aprendida. Así de simple, ¿ya? Es una respuesta aprendida. Por ejemplo, a ver, esa imagen, ¿ya? Esa imagen estamos observando ahí pues a una parejita, ¿no? Ya. La chica está súper emocionada. ¿Por qué está emocionada esa chica? Porque el chico tiene un ramo de flores y una caja de Una corazón. caja de chocolates, una caja con pollito a la brasa. Claro, entonces, mire, hay una emoción por parte de ella, ¿no? Pero esa emoción, tal vez ella no lo sienta por otra persona, solamente por él. Ajá, pregunto, ¿cuál es el estímulo entonces? El chico. El chico, ¿no? El chico. Ya, y si nosotros asumimos que a estos chicos les encanta una canción, ¿no? Todo el mundo tiene, cuando están enamorados, esta es mi canción favorita. Imaginen ustedes que hay una melodía en especial. Y la chica, cada vez que escucha esa melodía,
¿Qué le va a producir? Se va a acordar Emoción. del chico. Ajá. Muy bien, se va a acordar del chico. Por lo tanto, entonces, a ver, yo les pregunto, ¿cuál es el estímulo? ¿Cuál es ese estímulo condicionado? La canción. La canción, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta condicionada? Emocionarse, alegrarse. Ya, muy bien, ¿no? La respuesta condicionada va a ser que cada vez que escuche esa canción ella se emociona, pues, ¿no? Y vamos a hacerlo a la inversa, ¿ya? Bien, imaginen que esta parejita ha terminado. Y cuando escucha la canción, Va a llorar la chica. ¡ah, muy bien! ¿Sigue siendo condicionamiento o no? No, profesor. ¿No sigue siendo condicionamiento cuando escucha la canción y se acuerda de esa persona y creo que empieza sí. Ya no se va a emocionar, hermano. ¿Será? Pero sigue produciendo una emoción. Claro, sigue pronunciando, o sea, sigue generando una respuesta. ¿Hay condicionamiento? Sí, sí hay condicionamiento. Hasta que tal vez escuches la canción y apagas tu radio. Hasta que vaya desapareciendo. Pero ahí sí sigue emitiéndose una respuesta aprendida. Muy bien, le sigue produciendo esa respuesta por la relación que tuvo con el chico. Es más, yo les digo algo, ¿no? Mientras más significativo sea, mayor va a ser la respuesta. Se asocia pues con el recuerdo. Por eso, jovencitas, jovencitas, ¿no? Por eso, ustedes, una relación pues sentimental, o tal vez lo que han visto, han escuchado, ¿por qué creen que se dan esos casos así donde una persona se aferra pues a la otra, ¿no? Porque todavía la recuerda y le sigue generando molestia a esa persona, ¿no? Algunos que ya han superado esa relación dicen, no, yo tuve un bonito recuerdo con esa persona. No sé a qué se refieren con bonito recuerdo. Muy bien, Jackie. Ese es un motivo por el cual la persona vuelve pues con su ex, ¿no? O no lo olvida estando con otra persona. Ahí está el detalle, como dice por ahí Cantinflas, ¿no? Es que acá sí, todavía hay condicionamiento, porque te sigue emitiendo una respuesta. Por eso es que escuchas la canción, o te enojas, mira, pero el enojo ya es una respuesta, o te pones a llorar, ¿no? No sé si de tristeza, de rabia, ¿no? Algunos, de repente, imagínate que estás escuchando la canción en tu celular, ahora que el celular tiene tantas pues aplicación, de cólera hasta en tiras el pobre celular, ¿no? ¿Qué culpa tiene el celular? Así está dando, se da esas situaciones, aunque no lo quieran creer. Muy bien, pasamos entonces al otro tipo de condicionamiento, que se trata en este caso del condicionamiento operante o condicionamiento instrumental, ¿no? Aunque aquí también hay que tener en cuenta a Sonda, ¿ya? No solamente Skinner, sino Sonda y también con su ley del ensayo y error. En el caso de Skinner, que es lo que plantea que nosotros aprendemos por refuerzos, pero así también como hay estos refuerzos que incrementan tu conducta, tenemos que ponerle un alto a tus conductas, ¿no? Y en este caso utilizamos los castigos. Acá también va a haber una asociación, ¿no? Una asociación, pero esta vez entre el comportamiento y la consecuencia de ese comportamiento, ¿no? Esta es solamente una imagen referencial, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de refuerzo, tenemos que explicar que hay refuerzos positivos y hay refuerzos negativos, al igual que los castigos, también hay castigos positivos y castigos negativos. A ver, vamos a hablar un poquito del refuerzo, ¿no? Todo refuerzo, ¿qué es lo que va a hacer con tu conducta? Le incrementa. ¿Y eso qué significa? Que vuelve a ocurrir, que se va a repetir, ¿ya? Eso significa que todo refuerzo lo que hace con tu conducta es incrementarla. ¿Qué significa eso? Que se va a volver a repetir, por eso dice ocurrencia, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de una conducta.
que esta vuelva a suceder. Y explicamos en este caso cuando se refiere a un refuerzo positivo y un negativo. En primer lugar, esta palabrita positivo. A ver, díganme ustedes qué idea tienen de esta palabra positivo. En relación al tema, obviamente, en relación al tema. Algo agradable. Algo que le produce emoción. Una recompensa. Ya, pero la palabra solita nada más. Solita la palabra positivo. ¿Todo va bien? Ya. A ver, ¿alguna otra idea? Miren, cuando ustedes escuchen la palabra positivo en relación al tema de refuerzos o castigo, ¿ya? Esta palabra positivo significa añadir. Ajá, añadir, agregar, aparecer. Esta palabra positivo, ya sea refuerzo o castigo, la palabra positivo significa añadir. Y cuando hablamos ya en sí de un refuerzo positivo, significa que aparece algo agradable. ¿Y qué es ese algo agradable? Por ejemplo, puede ser un abrazo, un dinero, un elogio. Quiere decir que este refuerzo positivo cumple una función. ¿Cuál es esa función? De recompensa. O sea, recompensar tu comportamiento. Por ejemplo, cuando Raúl hace bien su tarea, su mamá le da un premio. ¿Cuál es ese premio? Un postre. El Un postre. postre, pues, ¿no? Postre. Si yo le digo, cuando Julio termina su tarea a tiempo, la mamá le dice, mira, tienes 1 hora para estar en internet. Le da la clave del Wi-Fi. ¿Cuál es la recompensa? Estar en la computadora, en internet. Muy bien. La hackea, dice por acá. Qué malo. Se aprende la contraseña de memoria, ¿no? Ay, mamá, dame la contraseña de memoria. Ya la va aprendiendo. ¿Ya? Entonces, miren, chicos y chicas, ¿verdad? Si hablamos de un refuerzo positivo, relacionen ustedes con una recompensa, que te van a dar algo agradable. Te van a dar algo agradable, que va a parecer algo agradable, que se añade algo agradable para que tú puedas emitir un comportamiento. Es el caso de los niños, por ejemplo, en el jardín, que cuando hacen sus tareas a tiempo o llegan puntual a clase, la maestra les pone pues una estrellita, ¿no? ¿Eso al niño le agrada o le desagrada? Le agrada. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces ese niño para obtener esa estrellita? Hacer las cosas bien, llegar temprano, sus tareas. Muy bien. Correcto, ¿no? Ese niño va a querer llegar temprano. ¿Estamos reforzando su comportamiento? Sí, sí lo estamos reforzando. Entonces, miren, cuando hablamos de refuerzo positivo, estamos hablando de un proceso que nos permite incrementar la conducta, sí, pero siempre y cuando también pues aparezca algo agradable a manera de recompensar ese comportamiento. Y cuando hablamos de refuerzo negativo, la palabra negativo, lo que significa quitar. Recuerden acá positivo, añadir, agregar. Negativo, quitar. ¿Qué quitas? Lo desagradable. ¿Pero para qué? Para tener alivio. Entonces, este refuerzo negativo cumple una función. ¿Qué función? Evitar. Por ejemplo, ¿no?
Usamos lentes oscuros ¿para qué? Para evitar los rayos del sol y que estos puedan malograr, perjudicar tu visión. A ver, silencio. Ya. Por ejemplo, cuando Raúl hace su tarea, su mamá ya no le hace limpiar la casa. Mira, hijito, termina tu tarea a tiempo, ¿ya? Entonces ya te evito limpiar la casa. ¿Quién no quiere hacer eso, no? ¿No? Le quitas un peso de encima a este chico, ¿no? Con el refuerzo negativo. Te quitan algo desagradable. ¿Para qué? Para tener alivio. Por ejemplo, a ver, si cada vez que hay un dolor de cabeza, tú consumes pues un determinado medicamento, ¿qué es lo que vas a hacer cada vez que te produzca un dolor de cabeza? Volver a consumirlo. Muy bien. Ajá. ¿Cuál es la conducta que se está repitiendo? Que cada vez que aparezca pues este dolor de cabeza, yo consumo ese medicamento. ¿Y para qué lo voy a consumir? Para evitar ese tremendo dolor de cabeza. Por ejemplo, a ver, ya, imagínate que estás revisando tu correo electrónico y llegan estos mensajes fraudulentos, ¿no? De cuentas bancarias que ni siquiera tiene la persona. Y cada vez que vemos estos mensajes sospechosos, no los abrimos. Tratamos de evitar abrir esos mensajes. Pregunto, el que tú evites esos mensajes y cada vez que estos aparezcan en tu bandeja de entrada, tú optas por seleccionarlos, no abrirlos, seleccionarlos y mandarlos de frente a la papelera. Lo que les estoy manifestando sería un ejemplo de refuerzo positivo o refuerzo negativo. 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 Tú evitas abrir este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque sabes que son mensajes que te pueden hackear tu cuenta. Ajá. Pregunta. A ver, pregunta para ustedes. En el cobrador no, sino el chofer de la combi, ¿ya? Cada vez que ve al policía de tránsito se coloca el cinturón de seguridad. ¿Ese comportamiento es un ejemplo de refuerzo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien, ¿por qué? Evita que le pongan multa. Ajá, correcto. Y ahí su compañera mencionaba esa palabrita clave, ¿no? Evitar. Evitas esa multa. Mire, esa conducta no es adecuada, ¿verdad, chicos? Porque supone que el conductor debe estar siempre con su cinturón de seguridad, pero no lo hacen, pues lo hacen al momento. Pero su comportamiento se sigue reforzando. El niño cuando llegaba los días lunes y tenía que ir al colegio, mamá, me duele la barriguita, no vayas, hijito. A ver, esa acción del niño, es decir, el que el niño mienta los días lunes para no ir al colegio, ¿se mantiene? Sí, claro. ¿Es un refuerzo? Sí. Desde ahí ya se va repitiendo los días lunes. Pregunto, ¿refuerzo positivo o refuerzo negativo? Negativo también. Negativo. Ajá. Ven, chicos, que nuestras conductas, todas nuestras conductas, sean estas adecuadas o inadecuadas, ¿se refuerzan? Sí. Ay, disculpa, hija, que te interrumpa. Yo les hago una preguntita. En el caso de los sicarios, ¿no? Estos jovencitos, bueno, pueden ser también personas adultas, obviamente, pero utilizan más a los chicos porque saben que no les va a pasar nada. Ya, en el caso de un sicario que asalta, mata pues a una persona y que obviamente recibe un dinero a cambio de ello,
esa conducta de esa persona se mantiene por refuerzo positivo o refuerzo negativo. Positivo. Positivo. Refuerzo positivo, ¿no? Porque ¿qué es lo que obtiene esta persona? ¿Una recompensa? Sí, pues, ¿no? Compensa. Dinero, ajá, dinero. Ahí está, pues, chicos, por eso toda conducta, sea esta adecuada o inadecuada, se refuerza, ¿ya? Se refuerza. ¿Qué pasa con el castigo? El castigo trata de disminuir o eliminar que vuelva a ocurrir un comportamiento, ¿no? Y acá hablamos también de dos tipos, ¿no? Castigo positivo y castigo negativo. Recuerden, positivo porque algo se añade, negativo porque algo se retira. En el caso del positivo, aquí es todo lo contrario, ¿no? Porque, ¿qué es lo que aparece? Aparece algo desagradable. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un grito, de un golpe. Este es el castigo por aplicación. Este es el castigo por aplicación. Por ejemplo, ¿no? Mario llega tarde a su casa y la mamá le va a pegar. ¿Por qué le va a pegar? Con la correa. Castigo negativo es distinto, porque aquí, ¿qué es lo que qué es lo que eliminamos? ¿Qué es lo que quitamos? Lo agradable. Es decir, hay un castigo por eliminación. Eliminación de algo que te agrada. Por ejemplo, quitarte la propina, ¿no? O no llevarte de paseo. O quitarte el celular. En el caso de Mario, si este llega tarde a casa, su mamá lo castigará no dejándole salir los fines de semana. O quitándole el celular que tanto le agrada. Entonces, uno es un castigo por aplicación y el otro es un castigo por eliminación. Castigo positivo se supone todo aquello relacionado con golpes, con gritos, ¿no? Con correazos. Si la mamá ve que no estás atendiendo la clase y te tira pues una chancleta, como para que no vuelvas a repetir eso, ese chancletazo será un ejemplo de castigo positivo o negativo. Positivo. Positivo. Positivo, ¿no? Y si la mamá te quita el celular, Negativo. negativo, ya sería negativo. Entonces, miren, chicos, esta manera de resumen, nada más. El estímulo, se supone que son sus tareas. ¿Ya? Si las haces a tiempo y las vuelves a hacer a tiempo, vas a obtener una recompensa. Por ejemplo, un niño que recibe un dulce. Pero si no la hace a tiempo, el niño tal vez reciba un castigo. Por ejemplo, un grito. Por eso el papá dispara con el niñito a su lado, ¿no? ¿Has escuchado? ¿Me has entendido? Entonces, aquí, a manera de resumen nada más, el estímulo con una misma situación que es las tareas. Si las terminas a tiempo, te dan un dulce. Es decir, para reforzar tu comportamiento de que la siguiente vez lo vuelvas a hacer a tiempo. Pero si no es así, la próxima vez se te castigará. Por el tiempo, chicos, ya no nos da tiempo de explicarles estos ejemplos, pero creo que se sobreentiende. A ver, preguntita, eso sí. Un niño le miente a su padre sobre sus calificaciones. Al descubrir el engaño, el padre, enojado, golpea a su hijo con la correa por primera vez. Por primera vez. Ahora el niño ya no vuelve a mentirle, pero cada vez que lo ve con la correa en la mano, el niño siente taquicardia, ya se desmaya el niño ya. Castigo positivo. A ver, vamos a ver si se trata de un castigo positivo o se trata de un condicionamiento clásico o se trata de un condicionamiento operante. Dice acá, señale lo correcto en relación con el caso. El padre aplicó un castigo negativo debido a la conducta mentirosa del niño. ¿Será un castigo negativo o será un castigo positivo? Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? La correa, ese es un correazo. Se trata de una extinción bajo el modelo de condicionamiento clásico. Acá hay un principio que se les tiene que explicar, ¿ya? La extinción, pero la extinción significa que la respuesta condicionada va desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay estimulación.
La taquicardia del niño al ver al padre con la correa es una respuesta condicionada. Desde ahí parte que sí. Ajá. La conducta de mentir del niño ha sido reforzada negativamente. Sí, pero Oh, Solo la 3 es correcta. Solo la 3. No estamos hablando de un castigo positivo, negativo, estamos hablando acá más bien de un castigo positivo, como mencionaron por ahí. No se ha extinguido las respuestas todavía, ¿no? Miren, ve la correa y de nuevo le produce al niño ese taquicardia. La 3 es correcta. No podemos decir que la conducta del niño ha sido reforzada negativamente. No, más bien, ¿qué hemos hecho con la conducta del niño? Se le puso un alto, ¿verdad? A través de un Castigo. muy bien, a través de un castigo. Bueno, esto quiere decir, depende, pues, chicos, hay programas en las cuales, programas de reforzamiento, ¿no? Por ejemplo, ante una conducta que hace el niño, se le da un premio. O sea, cada una de las respuestas da lugar a un reforzado. Pero lo correcto es no hacerlo continuo, porque la idea es que una persona aprenda algo, que se refuerce su conducta, no por condicionamiento, ¿no? Sino que se dé pues esa conducta de manera intrínseca. Por eso es que en muchas escuelas se acostumbra a no darle refuerzos continuos a los niños, ¿no? Sino la idea es que solo algunas veces se le pueda reforzar. Por ejemplo, el lunes, muy bien, el lunes llegaron los niños temprano, ya su premio. El martes no, sino hasta el día viernes puede ser, ¿ah? Miren, y ahí se le va reforzando. Entrada del día lunes, salida de toda la terminación de la semana los días viernes. Para que no se acostumbren, pues, ¿no? Intermitente. Porque si tú lo refuerzas continuamente, va a estar el niño, y mi premio, y mi premio, y mi premio, y no es la idea eso. Sino de vez en cuando se le puede reforzar un comportamiento. cada fin de semana puede ser, para que no. Semana también puede ser, ¿verdad? Cada fin de semana, ¿no? Lo ideal es eso, ¿no? Porque si tú lo que pasa es que en las escuelas muchas veces ha habido, pues, ¿no? Mucho uso de refuerzos. Lo ideal es que los niños, ¿dónde queda, pues, esa autonomía que se debe ir desarrollando en los niños? Entonces los niños actuaban, ¿por qué? Ah, por el premio. Es por el premio. Así que ya saben ustedes, si quieren reforzar un comportamiento, no lo hagan seguido, sino de vez en cuando. Por eso es que, ahora que me hacen acordar, esto sucede en la mayoría de parejas, ¿no? Cuando dicen, por cada mes que cumplen, hay celebración, ¿no? Cada mes. Y a veces el chico o la chica no tenía dinero, cuando no tenía para comprar flores, chocolate, pues la fulanita se enojaba. ¿Ven? Eso pasa porque todos los meses querían celebrar. Al año, ¿no? O a los 2 años, mejor. Aquí hay unas pautas que se establecen para primera, pues, una conducta y cuando no. Aquí rapidito nada más vemos este videito. Programas de reforzamiento. Los programas de reforzamiento son fijos o variables y se basan en el número de respuestas correctas o en el tiempo transcurrido entre estas. Los programas de reforzamiento más comunes son los de intervalo fijo e intervalo variable, los cuales se basan en el tiempo, y los de razón fija y razón variable, que se basan en el número de respuestas correctas. Hablemos del programa de intervalo fijo. Acá, los aprendices son reforzados por la primera respuesta correcta, solo después de que ha pasado cierto tiempo desde la respuesta correcta previa. Es decir, tienen que esperar un periodo establecido antes de que puedan ser reforzados de nuevo.
Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imagínese que usted tiene un examen próximo. El tiempo pasa y no ha estudiado. Tiene que hacerlo todo para cierto tiempo y eso significa prepararse intensivamente. En eso entonces vamos a decir que si no he reforzado correctamente, es probable que usted se confíe